Amigos, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Con el gusto de siempre, desde la sintonía de Canal 10 Quiero TV, les damos la bienvenida en Directo MX, nuestra mesa de análisis. Soy Jonás, los saludo con alegría esta noche de lunes 17 de marzo, porque además estoy en la certeza de que muchos de ustedes nos están viendo después de un fin de semana de descanso y además tuvieron un descanso en esta jornada. Aprovechenlo, gócenlo, porque mañana comienza una semana corta con toda la energía y recuperando la rutina, la movilidad, las carreras que son propias de la vida urbana. Nosotros, como siempre, al iniciar la semana, les damos la bienvenida a nuestra mesa de análisis, en la que estaremos revisando los temas más importantes que se han generado en los últimos días. Ustedes lo supieron, aquí se los estuvimos comunicando, hubo una manifestación el sábado pasado, el tema del caso Teuchitlán, el rancho Izaguirre, y esto que se ha convertido en una noticia internacional. En lugar de disminuir, sigue aumentando, sigue creciendo la intensidad de la información. Les voy a presentar a quienes están conmigo esta noche para comenzar nuestra ronda de análisis y de reflexiones. Junto a mí, los saludo con mucho gusto, nuestro colega Manuel Baeza. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por recibirnos. Junto a él está Irán Espinosa de los Monteros, compañero conductor aquí en Quiero TV, periodista también en otros espacios radiofónicos. Gracias, muy buenas noches por vernos, por escucharnos. Quédese aquí. Está con nosotros también Mario Muñoz de Loza, él es conductor aquí en Quiero TV, periodista, es jefe editorial en el periódico El Informador. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Amigos, pues vamos a comenzar rápidamente porque estoy seguro que parece que tenemos bastante tiempo, pero se nos va a consumir rápidamente. Quiero invitarlos a que veamos primero un video que nos explica en un par de minutos lo que ocurrió el fin de semana sobre el caso Teuchitlán. Oficial fue descubierto gracias al incansable esfuerzo de los colectivos de familias buscadoras. Nos duelen nuestros desaparecidos. Pedimos justicia para todos ellos. Nos duelen nuestros desaparecidos. Me duele mi hermano. Yo sigo buscando. Bueno, les dije un par de minutos, la verdad es que me fui muy largo, menos de un minuto, y ahí tienen ustedes lo que ocurrió el sábado pasado ahí en la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno. Muchos gritos, mucha indignación, algunas cifras manejaban 2,000 asistentes, hay quienes decían que había más de 2,500. Se notaba la presencia de la gente y, como ustedes pudieron ver, sin otro equipo que su voluntad y sus voces, su inconformidad. Algunos zapatos viejos que arrojaron evidentemente, haciendo alusión a lo que encontraron en el rancho Izaguirre, un equipo de comunicación, pues la verdad, muy sencillo, con el que dieron lectura a un pliego petitorio en el que subrayaron, así se los reflejamos, que esto es obra de los grupos de buscadores, no de las autoridades. Cosa que ya sabemos, que nos mueve a reflexión y que, como les decía al saludar a mis compañeros en la mesa, pues ya es una noticia internacional. Ya habló del tema la ONU, Amnistía Internacional, evidentemente quizás gobiernos de otros países en atención a las reglas diplomáticas se guardan de hacer alguna crítica, pero el tema mueve a reflexión a todos. Y me gustaría pues que comencemos compartiendo nuestros puntos de vista. Manuel, Irán, Mario, pues qué es lo que nos deja esto como sedimento de algo que creo apenas está comenzando. Adelante, por favor. Don Manuel, por favor. Gracias. Bueno, de entrada, es una desgracia lo que se descubrió en este rancho de Teuchitlán. Se descubrió porque estaba cubierto, no porque la gente no lo sabía a ciencia cierta, pero las autoridades sí. Se descubrió un velo que nos da certeza de lo que se hablaba ya desde hace al menos un par de años. El crimen organizado engaña a los jóvenes para reclutarlos. Una vez que caen en sus manos, se los llevan a la fuerza a campos de entrenamiento. No es el primero de esa naturaleza que existe en Jalisco, pero yo creo que este es el más evidente y el que dejó señales mucho más incómodas para cualquier persona. Por eso ha generado tanto escozor. Y lo que molesta más es que el hecho de que la gente se dio cuenta que la autoridad sabía de este rancho, que no era un rancho, era una finca, pero
coloquialmente conocido como rancho. La autoridad sabía que había pasado algo ahí y simplemente da la impresión de que se desentendió. ¿Por qué? No lo sé, si es por amenazas, por complicidad, por falta de capacidad, no hay idea. Pero para mí lo más importante es eso, que quedó claro que lo que era un secreto a voces de las desapariciones de jóvenes terminó siendo una realidad. Ahí había zapatos, ahí había ropa, había cuadernos, había mochilas, cosas que ahora están comenzando a ser identificadas por padres de familia que tienen a hijos desaparecidos. Yo no sé si todo lo que está allí es de personas que fallecieron o simplemente de que estuvieron de paso, pero simplemente el hecho de que sepamos que los jóvenes están yendo a estos campos de entrenamiento, de concentración, como quiérale llamar, como usted, ya no voy a meter en ese rollo, es una señal muy clara de que tenemos un problema muy grave, que más vale que se resuelva, si no va a haber un gran descontento social. A ver, hay algo que me parece muy importante, porque sí hay pistas o rastros de que viene en esta semana una conclusión, no sé si sea un carpetazo, pero sí una declaración del fiscal general que puede dar un cambio o puede girar un poco 180 grados la historia que conocemos. Solo quiero subrayar una frase que dice hoy en la mañana Claudia Sheinbaum, dice, no ocultaremos nada. Pues bueno, ya van tarde, porque evidentemente desde septiembre, si hay algo sistemático es que se ocultó. ¿Qué hay que subrayar de lo que está pasando ahorita? Me llama la atención de que por los rastros que están dejando por parte del gobierno federal y de los comunicados del gobierno de Jalisco, es que se va a sostener que en este predio no hubo crematorios profesionales, si usted me lo permite. En todo caso, sí hubo incineración con prácticas informales, pero la pregunta es si los 154 pares de tenis, zapatos, sandalias, etcétera, que fueron ya contabilizados hoy por la mañana, ¿eran personas que fallecieron o eran personas que transitaron por este lugar? La credibilidad es lo que se va a jugar el gobierno en la próxima conferencia de prensa donde participe Gertz Manero y en donde diga cuáles son los resultados de las investigaciones. Todo parece indicar que seguramente será, sí han asesinado a personas aquí, se pueden contabilizar con una mano, no es un centro de exterminio y la pregunta es, ¿eso va a convencer a los colectivos? No sé. A la población, yo creo que no, porque dentro de la falta de credibilidad es que el hecho de que hayan pateado un tema tan grave desde septiembre a la fecha, habla de que cualquier cosa que se diga no se va a creer. Entonces, asume la Fiscalía General de la República un papel importante. No sé si este sea el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum, pero sí hay una pregunta muy importante también que se están haciendo muchos colectivos. ¿Cuántos ranchos como este hay en toda la región? Y la pregunta también, ya está la Secretaría de Seguridad Pública con toda el área de inteligencia de Omar García Harfuch investigando cuántos ranchos hay con esta operación sistemática, porque aquí en Jalisco se documentó desde la administración de Emilio González Márquez que ya había un reclutamiento forzoso o forzado de jóvenes en ranchos. Se remarcó en el 2017 con Tala, en donde cuando era fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, dio cuenta de 40, 50 personas que fueron aseguradas en un rancho donde habían sido de manera forzosa reclutados para trabajar para el crimen organizado, y ya sabemos la historia, trabajas para mí o te mueres. Entonces, se está jugando la credibilidad del gobierno federal en una buena parte en esta conferencia de prensa que van a dar. Mañana va Pablo Lemos a un evento de lo que será la conferencia del Gabinete de Seguridad. No sé si lo quieran exponer en la mañanera, creo que no, va a ser nada más algo interno, pero sí, todo indica en que nos van a vender una historia. Si es veraz, pues así será, pero con el descrédito que tienen de haber pateado el tema desde septiembre pasado, creo que hay muchos riesgos de lo que la gente puede estar opinando en torno a esta historia, que es por lo menos lo que están diciendo medios de comunicación, algunos colectivos y los mismos organismos nacionales e internacionales, entre perturbador, negligencia, omisión, de ahí no se baja la actuación de las autoridades pasadas. Yo diría que en realidad es una cadena de omisiones en la que no solamente la Fiscalía de Jalisco o el gobierno de Jalisco está participando a partir precisamente de lo que pues se ha venido dando a conocer. Es el día, si mal no recuerdo, hoy es el día 10 de aquel primero en el que
el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco a través de redes sociales, ¿eh? Tan sencillo como meterse al perfil de Facebook de este colectivo y te das cuenta en realidad de cómo se estuvieron llevando las acciones por parte de este colectivo en este lugar, transmitiendo en vivo lo que encontraban de eso que ellos mismos cavaron, apenas unos hoyos a poca profundidad, e iban sacando segmentos de huesos y bueno, otras cosas que, pues, de ser más explícito, me parece que podríamos caer incluso en una doble victimización. Pero, perdón que te interrumpa, esto me parece importante porque tú lo estás recordando. Sí había restos humanos. lo había, a ver, se Los muestran. encontraron. Ahí estaban los pedazos de hueso. Se muestran. Por eso me parece tan importante señalar justo las publicaciones que se hicieron en las redes sociales de este colectivo y que seguramente los videos, bueno, pues se retomaron por medios de todo el mundo, en realidad, mostrando tal cual lo que en ese momento las madres buscadoras, hermanas, primas, en fin, mujeres principalmente, también hay que decir eso, las que están integrando estos colectivos, mostraban. Incluso también hubo una imagen muy significativa de un relicario con una fotografía que a los días supimos que en efecto la mujer que aparece en ese relicario estaba reportada como desaparecida. Hubo incluso también reacciones a través de también Facebook diciendo: ahora sí podremos estar tranquilos sabiendo pues ya el destino que habrás tenido. Tengamos o no tus restos, ya más o menos podemos tener conocimiento de qué pudo haber ocurrido. Y me parece que esa es la parte más dolorosa de esta historia. A ver, solo para culminar la idea que mencionaba cuando decía que era una cadena de omisiones, hay, a partir de las investigaciones que se han venido dando en días recientes, constancia en documentos de que la Guardia Nacional en 2019 habría reportado la localización de cuerpos en esa misma zona. No se habla en específico del rancho Izaguirre, pero sí se habla de la Estanzuela, que es la comunidad o la ranchería a la que pertenece o donde se encuentra este rancho. 2019. Quiere decir que pasaron todos esos años hasta 2024, septiembre pasado, cuando de nuevo se da reporte ahora sí en específico de ese rancho, y la conclusión en su momento fue de 10 personas detenidas. De estas, 2 quedaron en libertad. En teoría, entonces, según nos dice la Fiscalía, hay 8 personas y se habla de un solo cadáver localizado en ese momento. Y ya, trabajos de septiembre y octubre del año pasado y que no continuaron. Es a partir de una denuncia anónima, así lo refiere el colectivo, que se da en específico el punto exacto en el que tendrían que buscar pues estas mujeres, y pues ya se da precisamente esta localización. Hoy decía también la presidenta que no se va a crear dijo algo así como que nosotros no creamos verdades históricas como se hicieron en anteriores gobiernos, obviamente en alusión al caso de los 43 normalistas desaparecidos, pero sí me parece que deja mucho que desear y crea muchas suspicacias la forma en la que actuaron en estos días, sobre todo al dejar a los colectivos fuera también de los trabajos que se estaban realizando al interior de este rancho. Así incluso esta carta que hacen pública las del mismo colectivo, firmada por la Comisión Estatal de Búsqueda, me parece un poco como haciendo el trabajo sucio de la Fiscalía General de la República, como, oye, sal tú y di que no pueden estar aquí con nosotros trabajando, y entonces así, de un día para otro, ya no pueden estar trabajando aquí, es solamente personal oficial. ¿Con qué transparencia se puede pensar que se están dando esos trabajos, ¿no? Solo a mí me gustaría remarcar algo, porque los medios de comunicación estamos jugando algo más que la historia de por sí. En el momento que la Fiscalía General de la República diga que en esa zona no había crematorios, digamos con una operación profesional. Técnica, Sí. con medidas técnicas. No estaban en las ese tuberías momento, puestas, ¿no? cuando se determine que no existió un centro de exterminio, adivine quién mintió. Los medios de comunicación. Crecieron la historia. Y eso ¿no? es muy grave. Totalmente. Entonces, yo sí tengo una expectativa preocupante en el sentido de que, ¿qué va a decir la Fiscalía? Porque si sostienen o echan abajo toda la historia que se ha tejido en torno a que era, y así a nivel internacional se ha dado a conocer en medios internacionales, de Estados Unidos o de España, por ejemplo, en donde se ha remarcado, en Jalisco hay un centro de exterminio en un rancho. Ahora imagínense cuando digan, no había un centro de exterminio. ¿Cómo ahí qué? ¿Mataron a qué? ¿Cuántas? 10, 12 personas. Sí, nos duelen todas, pero no fue como tal un centro de exterminio. ¿Esa va a ser la narrativa? Para allá va.
Bien, señores, tenemos que hacer una primera pausa en el programa. Evidentemente tenemos mucho más que decir. Hay un análisis político que no hemos hecho todavía. Hay que revisar cuál es la actuación que está realizando también Pablo Lemus. Está en juego la imagen de su gobierno. El no hay que alcalde olvidar. de Teuchitlán. Bueno, creo que él es una figura tan reducida, autorreducida, que la verdad ya no tiene ningún peso, Mario. El tema es que si me parece que algo podemos pues analizar es que Pablo Lemus dice, aquí nadie se va a lavar las manos y sigue haciendo defensa del objetivo de buscar a los desaparecidos y de hacerle justicia a las personas que son víctimas de estas desapariciones. Eso está en juego. Él está mañana con el Gabinete de Seguridad, lo mencionabas. Y que llama la atención la serie de reformas que presentó Claudia Sheinbaum. Propuestas. Yo creí que era un asunto más administrativo, operativo, que de reformas. Ya con reformas se va a mejorar el asunto. Claro, ¿En serio? claro. Pues, ¿qué les parece lo si mismo. revisamos eso y más, lo que seguramente ustedes tienen todavía en mente para comentar al regreso de esta pausa? Les recuerdo que Directo MX está también en el podcast del mismo nombre. Ustedes lo pueden escuchar en plataformas. Les sugiero particularmente el Spotify. Ahí encuentran la opinión de Mario Muñoz, de Manuel Baeza, de Irán Espinosa y de Jonás, servidor de ustedes. Volvemos rápidamente. Amigos, seguimos en Directo MX. Gracias por estar con nosotros y nos acaban de sintonizar este segundo segmento del programa. No porque la temática sea posible de abordar en un solo programa, pero porque hay otros puntos importantes que decir, pues va a seguir siendo en torno del caso Teuchitlán. Ya comentaban mis compañeros en la mesa sobre algunas de las hipótesis, sobre todo el comportamiento de la autoridad. Yo quisiera destacar, antes de volver a ver un breve video, que la manifestación de Guadalajara no fue la única. Se hizo una manifestación también, una procesión religiosa, lo cual me parece indicativo, sobre todo para quienes son creyentes, porque en estos temas tan profundamente dolorosos, pues entra mucho en juego la fe de las personas, pero también hubo manifestaciones en otras ciudades, principalmente destaco la Ciudad de México. Esto seguramente continuará. Déjeme también apuntar que junto con la asistencia, de lo cual hoy recién nos dimos cuenta, del gobernador Pablo Lemus en la sesión del Gabinete de Seguridad, pues seguramente tendremos que estar atentos a lo que digan los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco en la comparecencia del miércoles ante el Congreso. Bueno, ¿qué es lo que han dicho quienes son autoridades más, digamos, connotadas? El propio gobernador Lemus, la presidenta y el fiscal Alejandro Gertz. Vamos a ver este breve video. Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Espérense a la información. Ayer estuvo ahí la comisión de búsqueda de la Secretaría de Gobernación, ya entró la Fiscalía General de la República en coordinación con la Fiscalía Estatal y le pedí al fiscal que la próxima semana venga aquí a la mañanera a informar. En Jalisco nadie se lava las manos. Aquí estamos reunidos y trabajando. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República, el CNI, todos trabajando coordinados con responsabilidad y mucha voluntad política. Bueno, pues lo que podemos decir rápidamente antes de cederle la palabra a mis compañeros en la mesa y después de ver lo que dicen el fiscal Alejandro Gertz, que hay que recordar, sí, no es creíble que nadie supiera nada, empezando por la propia Fiscalía, de la cual era titular el año pasado. También lo que dice la presidenta. Bueno, espérense al informe. Yo me pregunto, ¿qué tendrá el informe? ¿Qué puede contener de una semana a otra en vista de que hay que tener una serie de estudios de laboratorio sobre las pruebas encontradas, particularmente de los restos humanos? ¿Se acuerdan de los restos de los estudiantes en el caso de Guerrero, de Ayotzinapa? Tardaron meses en analizar un fragmento de hueso. Y por último diría,
Ojalá que al gobernador no le fallen y si nadie se quiera lavar las manos, porque hay autoridades de los 3 niveles involucradas. Señores. Sumando a lo que hice saber, sí tardaron meses para analizar, en el caso de Ayotzinapa, 2014, un fragmento localizado en aquel río donde dijeron que habían sido tiradas las cenizas y, bueno, los restos de los estudiantes. En este caso son, lo que vimos, decenas de fragmentos óseos y otras cosas que también pues forman parte de restos humanos, ¿no? Eso en particular. Yo hasta donde tengo entendido, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no tiene la tecnología para analizar eso. Incluso en aquella ocasión ni siquiera México la tenía. No sé si en este sexenio se decidió, el pasado mejor dicho, se decidió la compra de mayor tecnología a ese respecto, porque incluso se enviaron a otras, a Inglaterra, no, a Alemania. Fue a Austria, a la Universidad de Innsbruck. Sí, justo, sí, fue allá donde en 2014, 2015 se estaban enviando esos fragmentos. En la actualidad, hasta donde yo sé, al menos en Jalisco no se ha avanzado mucho en la compra de tecnología forense para ello. Entonces, lo que quedará de momento, porque tampoco es que exista material orgánico, pues evidentemente si hablamos de hornos crematorios subterráneos, y la forma en la que se ha venido contando cómo se deshacían de los restos humanos, pues no queda mucho material orgánico del cual se puede extraer ADN y se puedan hacer comparativas y demás. En realidad me parece que lo que sí revela y mucho es la cantidad de ropa y los otros implementos que hemos venido hablando. Al día de hoy, al menos al mediodía que checaba la lista, eran 1.308 los indicios que habían sido detallados en esa lista creada desde la semana pasada, donde pues constan desde qué tipo de prenda, qué marca, qué talla, qué color, y así se van sumando. Pues eso me parece que es el indicativo que nos pudiera dar la dimensión de este sitio que pues la autoridad evidentemente le causa mucho esquemor y socialmente nos parece doloroso y terrorífico decirle eso, sitio de exterminio, pero es que de momento no podemos encontrar a partir de lo que se ha descubierto ahí otra forma más específica o quizá menos dolorosa, algún eufemismo que nos pueda servir para contrarrestar evidentemente el dolor y la crisis que se está mostrando, que se está revelando a partir de esto, ¿no? Pero fíjense cómo hay dos discursos que comienzan a enfrentarse. Yo por eso insisto en que se está como tratando de soltar una versión que será la oficial. Cuando vemos a Gertz Manero decir que no es posible que no supieran qué, que era un centro de exterminio, pero luego a media semana o el jueves pasado se emite un comunicado por parte del gobernador de Jalisco donde es muy preciso y dice no hay hallazgos de plataformas de crematorios. En otras palabras, no había un crematorio como para estar, discúlpenme lo cruel o lo crudo que se puede escuchar, incinerando cuerpos uno tras otro o los 150 cuerpos que pudieran ser las prendas que han sido, por ejemplo, de pares de zapatos o de tenis o sandalias. Entonces, fíjense cómo también, mientras Gertz Manero colabora con la desinformación, al decir, no es posible que no se hayan enterado de qué, dice Claudia Sheinbaum, a ver, espérense, no se vale que estén soltando información de más, esperen a que concluyan las investigaciones. Yo por eso insisto, después del boletín que se publicó el pasado jueves, todo indica que no existía un centro de exterminio en esta zona. Pero pues, ¿quién dice que nada más es este rancho y no otros ranchos aledaños en donde la actividad haya sido la misma? Por eso se requiere de una investigación ampliada para saber qué está pasando en esta región. Fíjate, Manuel, antes de darte la palabra, creo que también podemos hacer uso de nuestras propias memorias. Yo no sé si haya un interés específico por cremar los cuerpos, por desaparecerlos, por reducirlos a cenizas. Me queda claro que al crimen organizado le importa muy poco ocultar sus evidencias. Tiran los cuerpos por todas partes, los encontramos en las barrancas, los encontramos a las orillas de las carreteras, los encontramos en casas dentro de la ciudad. Y en vía pública en algún momento también. Así que si forma parte de lo que quieren dar a conocer. Así que si me dicen, no había un crematorio formal, creo que esa no es la pregunta que quiero escuchar de una autoridad. A mí me parece que lo que nos interesa saber es cuántos, dónde están,
¿Tienes pruebas de que ahí murieron 1, 50, ¿Cuántos? 100? Porque además, algo que la presidenta dice es, espérense a la investigación. Presidenta, ¿qué hacemos con todos los audios que circulan por WhatsApp? Con todos los supuestos testimonios de personas que dicen, yo me escapé de ahí. Y esto hace cada vez más grave la crisis, más profunda, porque requiere un manejo político. Lo comentaba con Mario. Es tan tardado, tan minucioso el tema de elaborar un estudio, de elaborar una prueba pericial, que esto va a tomar mucho tiempo, pero es tan fuerte la carga del caso que requiere respuestas inmediatas. Y aquí me surge la duda, y por eso insistía yo en ver cuál es la estrategia de comunicación y de crear un discurso para el gobernador. ¿Le querrán dejar a él el paquete? Porque evidentemente nadie lo quiere, ¿eh? No, pero Nadie sí quiere lo ser asume la fiscal. Fiscalía General de la República. Oye, al atraer ¿Cuál el caso, gobernador? ¿El actual? Sí, O el la investigación, pero la responsabilidad del pasado. Estamos entre la primera gran crisis de seguridad, dejando de lado el tema de Sinaloa, del gobierno federal y del gobierno estatal. Esta sí es una crisis seria. Yo decía en la mañana, la 4T, el gobierno federal, no aprendió del caso Ayotzinapa, que le ocurrió a Enrique Peña Nieto, y se tardaron muchos días en empezar a comprender la magnitud de un problema de esa naturaleza, y para entonces ya se había enredado el caso y se había perdido mucho tiempo. Algo similar está ocurriendo en este tema. Pasamos ya prácticamente una semana de dimes y diretes y no ha habido ninguna certeza al respecto. La única diferencia, y me parece más grave para este momento con Ayotzinapa, es que ya teníamos una lista de 43 personas desaparecidas con nombre y apellido. Y aquí lo que tenemos son centenares de desaparecidos con la presunción de que pasaron por allí. No sabemos si están vivos o muertos y no sabemos si murieron, de qué manera. Yo escuchaba a Fernández Noroña, que no es muy buen declarador, pero yo coincido algo con él en el hecho de que todos los pares de zapatos encontrados no son forzosamente el número de personas asesinadas. Si alguien salió forzado y llegó al campamento porque lo llevaron pensando que iba a conseguir un trabajo en la playa o en alguna otra ciudad, pues seguramente llevaba 2 o 3 zapatos, unos tenis, unos zapatos, ropa, y a la hora de pasar por ahí y que se los llevaron para ir a la guerra, pues seguramente nomás se llevaron unas botas puestas. Es decir, lo que quiero decir es, hay tal confusión, hay tal cantidad de versiones, de temas, de fotos, de audios. Yo he escuchado unas declaraciones francamente jaladas de los pelos. No entiendo cómo hay gente que se atreve a hacer declaraciones tan graves. Entonces, yo ahí sí le doy la razón a la presidenta en el sentido de decir, aguanten un poquito, vamos a ver qué nos dice, a ver si tiene algo de certeza o no. Pero si seguimos con este juego de verdades, de cientos de verdades, lo único que vamos a hacer es complicar más ese caso. Señores, se nos está terminando el tiempo, pero les quiero preguntar, es parte de nuestro propio objetivo. ¿Qué esperamos de la comparecencia en el Congreso del Estado? ¿Qué podrá pasar con los Nada, pues no sabe nada. Si la Fiscalía General es la que tiene el caso, sí, pues no va a pasar nada. No creo, o sea, a ver, podrán saber lo que ocurrió miércoles, jueves y viernes, y de ahí en adelante ya no, pensaría yo. Pero a ver, yo nada más quisiera sumar a esto que dijo Manuel. Me parece que entonces lo grave tendría que ser, si habrán sido 1, 10, 20 o muchas más personas. El asunto es que está ocurriendo, Está ocurriendo, y no solamente allí, quién sabe en cuántos sitios más. Y sigue siendo la crisis de los desaparecidos que sigue sin resolverse y sigue sin darse un avance en realidad para combatir este delito tan doloroso. Hay un tema que no deben de perder de vista. El 2 o 3 de abril es clave para que comience una estrategia de comunicación de Claudia Sheinbaum, porque si le gana la partida a Donald Trump, se vienen los primeros exgobernadores presos. El primero va a ser Aureoles, ya lo tienen identificado. Dicen que después de ahí se vienen una persecución contra exdirectivos de la Fiscalía de Jalisco para empezar a demostrar que el gobierno de Claudia está combatiendo la corrupción.
agárrese. ¿Se acuerda cuando comenzó con Peña Nieto también una persecución contra exgobernadores? Dicen que esta va a estar buena. ¿Y eso sería, Mario, en tu hipótesis, si avanzan los aranceles? Pasando los aranceles, que no van a avanzar como en las proporciones que pretendía Donald Trump, está la cosa más tranquila. Bueno, ya son hasta compadres casi Donald Trump, y le dice la presidenta dura de Claudia Sheinbaum. Me interesa y me agrada tu optimismo, Mario. Esperemos. No, ya verá, así va a ser. Y comienza la estrategia de comunicación, todo contra la corrupción. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Les recuerdo que lo que ha opinado, lo que ha comentado Irán, lo que dice también Manuel Baeza, Mario Muñoz, lo que comento yo también, lo pueden escuchar en Directo MX, el podcast que pueden escuchar en las plataformas. Reitero mi sugerencia, búsquela en Spotify. Volvemos. Bien, vamos a dejar los temas tan profundamente dolorosos como son los desaparecidos y vamos a entrar ahora aquí en Directo MX a revisar, aunque sea por unos minutos, un conflicto que estalló también el viernes pasado. Fíjese qué cosa curiosa. En la mañana había un evento pues normal de agenda, como suelen tener los presidentes municipales. Estoy hablando en concreto de Juan José Frangé. Y repentinamente en una rueda de prensa improvisada, en los medios de comunicación les llamamos chacaleos, no me pregunte usted por qué, empieza a abordar varios temas y de repente dice que el partido Movimiento Ciudadano está secuestrado por Mirza Flores. Más tarde ese mismo día hubo un festejo. Clemente Castañeda, senador de la República, uno de los liderazgos más evidentes de Movimiento Ciudadano, festejaba su cumpleaños. Obvio, todos estaban convidados. Pero veamos lo que dijo Juan José Frangé. Yo creo que Movimiento Ciudadano, hoy lo llamaría yo Mirza Ciudadana, porque pareciera que el partido lo tiene ella sola. A nosotros no nos toman en cuenta. Zapopan, siendo el municipio que más votos sacó, para nada nos toman en cuenta. Es increíble que tengan secuestrado a un partido. Bueno, en breve causó conmoción Juan José Frangé. Lo que vimos al final fue un comunicado, con eso respondió varias horas después la propia Mirza Flores, que es la coordinadora estatal del Movimiento Ciudadano. Básicamente le digo con otras palabras, ella asegura que tan importantes son los zapopanos como los habitantes de cualquier otro municipio del estado para el partido Movimiento Ciudadano. Y al señor Juan José Frangé le hacen una atenta invitación a que se afilie al partido, pues para, supongo, entrar a la discusión sobre las decisiones internas del partido. ¿Qué fue lo que ocurrió después al margen del festejo? Empezaron a generarse una serie de análisis sobre si esto ya es abiertamente un choque entre quienes son, digamos, del grupo de Pablo Lemus y quienes fueron del grupo de Enrique Alfaro. O siguen siendo. Ustedes dirán. Bueno, el tema está muy preciso. Creo que no hace falta ni especular y es fácilmente de precisarlo. Lo que ocurrió fue, existe la versión de que Mirza Flores hizo cambios en el partido que no le parecieron a Juan José Frangé, sobre todo que hizo movimientos en donde sí dijo Frangé qué pasó. Es el municipio que yo he ganado 2 veces, es el municipio que hay otras 2 administraciones atrás de Pablo Lemus, que es como el binomio o la mancuerna, y evidentemente le molestó. Y fíjese que pocas veces Juan José Frangé se mete a cuestiones políticas, ¿eh? Es un personaje de una sola pieza. A mí me parece que es un personaje que no le gusta mucho la grilla, él está haciendo chamba administrativa, procura no meterse en broncas. Yo nomás le conozco el tiro con Ricardo Villanueva. ¿Con Pedro Kumamoto? Sí, pero pues no, hablemos de cosas más serias. Hablemos de cosas serias. La verdad es que no. Su chamba ha sido muy administrativa. Evidentemente el pleito con Enrique Alfaro, porque él defendió a Raúl Padilla una y otra vez. O sea, si se fija, hay un nivel alto de conflicto de Frangé por causas que en ocasiones son más de amistad o de más arraigadas para una persona que es un empresario y no tanto un político. Entonces, ¿qué está pasando? Evidentemente muchos dijeron, a lo mejor es como para distraer la atención de los medios de comunicación ante la crisis de seguridad. No, la verdad que es un tropiezo que me parece hasta cierto punto torpe
de que se metan en este tipo de escándalos y que tenga aquel gobernador por debajo de la mesa decirles, se están en paz y los veo el martes en la noche en Casa Jalisco o no sé dónde para reunir a los liderazgos de Movimiento Ciudadano y tratar de contener el problema que se haya hecho para que se resuelva y caminen juntos. Me parece que no va a pasar de ahí. Creo que al final de cuentas se van a tomar la foto Mirza y Juan José Frangé, porque hoy el equipo de Juan José Frangé y Lemos no es lo mismo que hace una administración. A lo mejor hace una administración le hubieran dicho, tú ni del partido eres, ¿tú qué opinas? A usted ya cállese. En esta ocasión, Juan José Frangé es un personaje de los más poderosos de Jalisco y que evidentemente va a tener una posibilidad de que sea o se convierta el jefe de gabinete con Pablo Lemos al término de esta administración, o antes si es que decide ayudarle a contener algunos problemas o a solucionar algunos problemas o a mejorar algunas situaciones. Entonces, creo que mañana se resuelve el asunto. Lo que queda mucho en polémica es que son los alfaristas contra los lemusistas. ¿Lemusistas? Y en esta ocasión, pues sí es diferente, porque el que trae la chequera ya no son los alfaristas, son los lemusistas. Don Manuel. Bueno, yo coincido con Mario. A mí me sorprendió mucho la declaración de Juan José Frangé, porque evidentemente es el alcalde menos político, partidista de todos los que están en la zona metropolitana. Y el mejor calificado. De hecho, ni siquiera es militante del partido, se le podría llamar simpatizante del Movimiento Ciudadano, pero no es un miembro del partido. Y hacerlo enojar es bien difícil. Cuando lo hacen enojar, es ese aguas, tipo. Si hace una declaración de esa naturaleza, me queda claro que seguramente ya había tocado base en otros lados y lo habían mandado a volar o no le hicieron caso y lo hicieron enojar. Efectivamente no es muy común. Yo solamente le conozco esos pleitos que decías tú. Uno no era pleito, pero se excusó de participar en el conflicto que había con Raúl Padilla porque él tenía una relación de amistad de muchos años con Raúl Padilla y prefirió no meterse en ese tema. Se peleó con la Universidad de Guadalajara porque apoyaron a Pedro Kumamoto cuando él era alguien muy cercano a Raúl Padilla y a la universidad. Y ahora que sí me sorprende. Yo estoy convencido de que iba a decir Pablo Lemos, de que Juan José Frangé en año y medio se va a ir hacia el gobierno del Estado. Le va a tener que dejar a alguien como interino y ese es parte del conflicto que ya ve venir y por eso el asunto, porque Frangé no va a terminar los 3 años de la administración en Zapopan. Y que además, evidentemente, Zapopan se ha convertido pues en ese baluarte, así como, a ver, lo que significa Tlajomulco para el alfarismo es lo que significa Zapopan para la fracción de... Sector empresarial. Sector empresarial. Bueno, en realidad el lemusismo o el bueno, Lemos como cabeza, facción interna de MC. Es eso. Y entonces, a partir evidentemente de los cambios que se hicieron, pues es quitarle el control, por así decirlo, que se tiene en la propia posibilidad de decidir, de incidir en candidaturas. Uno puede decir, ay, pero 2027, falta mucho. La verdad es que en cosa de nada se está allá. Yo no sé si la respuesta que dio Movimiento Ciudadano, Partido Jalisco, la coordinadora, o bueno, la presidenta de este partido en el estado, Mirza Flores, haya sido la correcta, porque si a esas vamos, pues tampoco Enrique Alfaro es militante o fue militante, ni lo fue ni lo es de Movimiento Ciudadano, ni Pablo Lemos Navarro. Entonces, o sea, el mencionarlo es una forma de decirle, a ver, pues tú ni eres de MC. Bueno, pero te hice ganar este territorio. O sea, no puedes desdeñar así, porque evidentemente es un signo de desdén, ¿no? A alguien que no pertenece al partido. Creo que no sería la forma correcta. Es más, estaba pensando justo ahora cuando... ¿Qué habrá sido? Agosto, septiembre de 2023, cuando Enrique Alfaro publica este video, ¿se acuerdan? Diciendo que no compaginaba su visión de lo que tendría que ser el país y de lo que tendría que ser el Movimiento Ciudadano en una elección hacia la presidencia de México, y él ya había decidido que no iba a participar. Y Dante Delgado a lo mejor pudo haber dicho,
Pues sí, queremos mucho a los jaliscienses, pero si quieres incidir en las decisiones de MC, afíliate al partido. No me imagino que haya sido una respuesta correcta, así como tampoco lo fue, digo, evidentemente, en ese estrato nacional y ahora en el estrato local, ¿no? O sea, creo que sí se necesitaba una narrativa diferente. Ahora, ¿qué otra narrativa? Pues no sé, y a lo mejor esta era la única posible, ¿no? También, pues una forma de abrazar a la militancia y al votante y al que te está declarando el tiro, decir... Bueno, si me permites, Irán, porque además pues es algo que todavía veremos. Yo no tenía en el calendario que la reunión de esa que denominan mesa política sea mañana. Habían dicho también que podía ser el jueves. Finalmente es una reunión privada. A ver si no lo cambia la reunión del Gabinete de Seguridad. Igual y lo deciden de otra manera ser, por agenda propia. No es un evento público, no es un evento partidista, es un evento político que determina el propio gobernador. Él es la cabeza de la organización en este momento. A esa reunión asisten Pablo Lemus, van personajes como Clemente Castañeda, evidentemente los alcaldes, Quirino Velázquez, Juan José Frangé, Verónica Delgadillo, personajes como Hugo Luna. Pero no puede, está ocupada. Está fuera del país. Quizás hasta eso motive Está fuera del país. que la modifique, está fuera del país. Pero me queda clara una cosa. El gobernador no puede permitirse un conflicto interno en el Movimiento Ciudadano. No en este momento. No, y ahorita... en este momento menos. Es demasiado temprano. Y lo reconoce Lemus. Dice, a ver, yo tengo que estar concentrado en el tema de seguridad. Es mi prioridad 100%. Y a los presidentes municipales, por más razón que tenga, porque no creo tampoco que Juan José Frangé salga a decir eso sin haberlo hablado con Pablo Lemus. Estoy seguro que le comentó, que le participó de lo que estaba pasando con la estructura partidista y finalmente encontrarán un punto de equilibrio. Mira, es lo más sensato. Sí lo aunque creo. Los he visto hacer otras cosas. Pero la decisión de declarar, sí creo que ha sido totalmente de Juan José Frangé. O sea, no me imagino diciéndole a Pablo Lemus, no, bueno, pues date. No. ¿Ves? Pero en ignorancia del gobernador, no. Juan José Frangé es mucho más inteligente que eso. Yo también lo creo. Yo creo que sí participó su molestia. La pregunta es si... Ahí le iba a decir un apodo a Maínez, pero mejor no. Pues, ¿el Caguamas o cómo? Si Álvarez Maínez se entera, ¿saben a quién va a respaldar? Pues evidentemente. Evidentemente, Frangé. Ahí pesa más la autoridad que la dirigencia. Totalmente. Sí. Vamos a hacer una nueva pausa, dejamos estos asuntos que son de la vida interna de Movimiento Ciudadano. Es importante porque es el partido en el gobierno, no solamente en el estado, sino en los municipios más poblados. Volvemos después del corte, hay otros asuntos también de interés para todos que vamos a abordar. Bien, estamos dejando el último segmento de Directo MX esta noche para hablar de algo que no sucedió. La reforma al Poder Judicial. Eso sí, se han hecho declaraciones, pero a pasto, ha habido foros, ha habido consultas, ha habido externación de puntos de vista, recomendaciones. Lo que es inevitable, se lo recuerdo, porque esto es la reforma al Poder Judicial de Jalisco, no la reforma federal, pero es inevitable que nos formemos en esa fila. En 2027 tendrá que haber elección de jueces y magistrados en el Estado. ¿Cómo vamos a hacer esa elección? Es lo que quedó pendiente, porque debían haberlo resuelto a más tardar el 15 de marzo. Les presento una opinión en video para luego darle la palabra a mis compañeros en la mesa. Es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Para lograr lo que será sin duda la reforma más trascendente para muchos de nosotros, me refiero incluso generacionalmente hablando, seamos o no abogados, es una reforma que tiene un impacto mucho más importante que creo que las últimas que se hubieran podido aprobar en el Congreso sin demeritar otras, como implica. Estamos ahora varios estados en el proceso de cumplir de aquí al próximo sábado. Veamos cuántos de estos estados logran sacar, cada quien tiene su propia dinámica. Aquí se trata de consensar la mejor reforma posible y por eso no hemos logrado encontrar la totalidad de los puntos de acuerdo para ello, pero además técnicamente no hay un dictamen que revisar todavía y en consecuencia mientras estamos en esa construcción tenemos que seguir debatiendo, ajustando y consensando lo que se requiere. ¿Sería más peligroso? En una charla reciente con el diputado José Luis Tostado Bastidas nos comentaba
que tenían 16 puntos todavía en los que no había consenso, no había acuerdo. Bueno, por lo pronto una cosa sí ya es certerísima, aunque no haya reforma. No va a haber elección de jueces y magistrados en 2025, como pretendía Morena. Eso no va a suceder, será en 2027. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay que detenernos en la reforma al Poder Judicial? Les pregunto para que nos compartan su punto de vista. Don Manuel. Bueno, la reforma al Poder Judicial, el sistema de elección, es importantísimo porque va a involucrar a toda la gente. Es un cambio que se está dando a nivel nacional, obvio decirlo, con todo el tema de los jueces, magistrados de la Suprema Corte. Pues nos afecta a todos. Y yo creo que toda esta dilación que hubo para aprobarlo tiene mucho que ver con lo que ya habíamos planteado alguna vez aquí. Sería una locura improvisar una reforma para poder cumplir la idea, diría casi capricho, de que la elección fuera en el 2025. Yo creo que no merece Jalisco que el Estado tenga que salir a las urnas de una manera tan improvisada y por eso prácticamente todos los partidos terminaron por hacerse los desentendidos, incluyendo Morena, que yo pensé que iban a hacer más pataleo y al final no. Yo creo que terminaron dándose cuenta que lo que estaban pidiendo no era suficiente para lo que se necesita, para la gravedad en el sentido figurativo de lo que se iba a proponer. Entonces, va para atrás, se pospone, no hay fecha, no va a ser en el 25. Yo entiendo, y con esto cierro, el principal obstáculo es el tema del uso de la tómbola. Aquí, desde Casa Jalisco, no quieren que se use tómbola bajo ninguna circunstancia. Bueno, fueron de esos 16 puntos que aborda Tostado, hay 4 que son importantes. Uno de ellos es que Morena y aliados querían la tómbola, que no es otra cosa más que agarrar en una rifa a aspirantes a la elección de jueces y magistrados. 2, la trayectoria, que también era cuánto tiempo de carrera, si es... ¿Judicial? Carrera judicial o si es doctorado, si es máster. Pero bueno, lo otro que era muy polémico y que de poco se habló, que incluso había un enfrentamiento entre el gobernador y Morena, o la propuesta del gobernador y de Movimiento Ciudadano, fue que el Tribunal de Justicia Administrativa se incorpora al Poder Judicial y que también el Instituto de Justicia Alternativa le entrara a que fuera en elección. A quedar en la estructura. A que quedara también en elección el director. Esos 4 puntos son los que echaron abajo la aprobación de la reforma, que igual no pasa nada, porque los artículos transitorios de la reforma federal le dan a que, bueno, si tú no la apruebas en el 2025, le entras al 2027 en automático. Entonces, ahora hay que ver cómo se ponen de acuerdo, tendrán tiempo de sobra para que hagan los ajustes, se apruebe la reforma y que en la elección intermedia para alcaldes, diputados locales, sumemos la elección para jueces y magistrados en Jalisco en el 2027. Bueno, pues van a quedar muchas cosas, Irán. A mí la verdad es que no me llama tanto la atención esto de que hayan dejado pasar la fecha. Yo lo asumía como algo previsible. Me llama la atención justo lo que tú debes notar, Manuel, el asunto de la falta, digamos, de pataleo o de escándalo de parte de Morena. Yo no sé si esto es un mensaje a la Federación. ¿Ustedes consideran que pudiera ser así? Sí, porque hay un antecedente. La presidenta Claudia Sheinbaum, dicho por el gobernador, le preguntó, gobernador Lemus, ¿ustedes van con la reforma o habrá amparos? Presidenta, vamos a hacer la reforma en tiempo y forma. Por lo pronto es un incumplimiento. Entonces sí puede generar una diferencia con el gobierno. No, pero no me refiero a Pablo Lemus, gobierno federal. Me refiero dirigencia nacional de Morena y lo que significa Morena en Jalisco, cualquier cosa que eso sea. No creo. O sea, no es un desdén del Grupo Jalisco. No, más bien es una falta de capacidad. Así lo interpretaría yo. Bueno, exhibieron a Miguel en una conferencia matutina de que qué onda con el coordinador de Morena y aliados. Al final de cuentas le quisieron echar la bronca a él. Esto es más allá del coordinador. Es un asunto que no cuajó en los acuerdos y ahí quedó. Pero me hago responsable. Cuando yo digo que es falta de capacidad, no es intelectual. Es falta de capacidad política. De que las sumas y restas no dan, pues. No básicamente. A eso me refiero. Bueno, pues ya lo estaremos viendo porque, como bien dijimos, ya no hay plazo. Y además no les preocupa. Bueno, pues 2027. Por ahí de finales del 26 retomamos el tema en directo. Diputado, ¿qué va a pasar si no hay reforma al Poder Judicial? Pues no la hubo. Pues nada, no va a pasar. Es que le preguntamos, oiga, ¿y qué sanciones van a tener?
No, pues, ¿Sanciones? ¿de qué o qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Sanciones? Amigos, vamos rápidamente a nuestros videos virales antes de que producción nos diga que se termina la transmisión. Aquí tienen ustedes a quien ya citaba mi buen amigo Manuel. Este es Gerardo Fernández Noroña. Son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación. Le ha llovido, ¿eh? A ver, podríamos decir que hasta llegaron descalzos, ¿eh? Si se quiere, que hubo personas hasta que llegaron descalzas y que ahí fueron exterminadas. Oiga, qué traición al personaje, ¿no? Qué autosuicidio, dirían. Ya de ser el gran... Es falta de seriedad, ¿no? Este cuate hubiera hecho un escándalo por este caso en su tiempo de oposición. Totalmente. Pero... Totalmente. En fin, vámonos. Qué falta de compromiso social, ¿no? La verdad, a mi juicio, me parece. Como también la del personaje que veremos, justo Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, oiga, lamentándose por lo que ocurre en Jalisco, luto nacional es lo que llamaba, pues no es una forma como decir, ya Sinaloa, pasa a otro asunto, Jalisco, Teuchitlán, vean. Gracias. En lo individual, cuando nos dan datos, hacemos operativos especiales, pero tenemos un operativo especial para el caso. Y no hemos parado, seguimos en eso. Se encontró ahí un uniforme de una empresa local de pesca azteca, o sea, lo que intuye que a lo mejor se trata de un mazatleco o un sinaloense que quedó ahí. Pues no sabemos, ¿eh? Están las investigaciones ahí, todavía están, sí venía leyendo todo porque está muy actualizado. Es un asunto internacional. Bueno, tratándose de Rocha Moya, lo que diga pasa al margen más pequeño. Pero ciertamente, qué paro le está haciendo Jalisco a este señor. Oye, amigos, bueno, muchas gracias, otro día estimado Irán, Manuel, Mario. Buenas Les noches. recuerdo que mis compañeros en esta mesa, su servidor, tenemos una participación por escrito en quierotv.mx en la sección de columnas. Nuestras opiniones por escrito, si ustedes tienen la buena voluntad de pasar a leerlas, ahí aparece cada semana cada uno de los columnistas que le menciono. Nos despedimos, pase buenas noches.